Bendiciendo, vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el señor de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel oyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, de cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Pues vemos esta historia, hermanos, de un varón que no conocía a Dios, que no era pueblo de Dios, un varón que en su momento fue enemigo de Dios, mas sin embargo tenía una gran necesidad. A los ojos del hombre, este era un varón muy importante ahí en su país, Siria, pero como la mayoría de los hombres de Dios,
Cuando necesitan algo, tienen que hacer a un lado todo aquello que les esté estorbando. Y esta historia nos deja ver que este hombre, que era muy apreciado aún por el rey y por el pueblo, tenía un pero. Un gran pero tenía en su vida, como muchos hoy pudieran tener, como muchos de los que están aquí pudieran tener ese pero en su vida. Unos de una manera, otros de otra, pero hay un pero por el cual muchos no pueden encontrar la presencia de Dios. Puede ser muy grande, puede ser muy chico. Este tenía un pero muy grande. Tenía lepra en su cuerpo. Una enfermedad mortal físicamente hablando, porque la lepra los llevaba a la muerte, ¿sí? Esta lepra en ese entonces se conocía como una enfermedad mortal. De hecho, si hubiera estado en el pueblo de Israel, no podía convivir con la gente, pero no vivía en Israel, vivía en Siria, y no era hijo de Dios. Pero tenía esa enfermedad muy mortal, y esa enfermedad representa el pecado de la persona. Es el pecado que no deja ver a Dios. En lo espiritual eso es lo que representa. Y este varón tenía mucha necesidad de tener un encuentro con Dios. En esta historia, ojalá podamos ver el mensaje que nos da a través de este pasaje. Que Dios utiliza a la persona que muchas veces piensas que es insignificante en el reino de Dios. Eso es muy importante que lo veamos, y nos lo deja ver este pasaje. Que para los ojos de la persona, los ojos del mundo, a lo mejor esa persona es la más insignificante de esta tierra. Pero para el reino de Dios es muy importante. Solamente se necesita estar dispuesto para testificar correctamente en el momento adecuado a la persona adecuada. Pero también otra cosa que nos deja ver es que para que la gloria de Dios sea vista, se necesita hacer a un lado todo lo que venimos arrastrando. Todos esos prejuicios, estorbos que se vienen arrastrando muchas veces desde la familia, desde casa, muchas veces desde alguna religión que tú has conocido, ¿sí? Y que se tienen que hacer a un lado cuando Dios llega en el momento preciso a la vida. Cuando tienes el conocimiento a que Dios te estás acercando, vas a tener que tomar una decisión. O seguir arrastrando eso que te impide ver a Dios, o hacerlo a un lado. Y ojalá podamos, a través de esta pequeña plática, de este pequeño estudio, podamos mirar estas cosas. Pero para esto pues necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que Él sea el que abra nuestra mente, nuestro corazón, y podamos ver en qué condición este hombre se quería acercar a Dios y qué tuvo que hacer para tener ese encuentro con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a discernirla, a entenderla, Señor. Padre, porque de nada sirve, Señor, la sabiduría humana cuando, amado Padre, tú muestras a través de tu palabra lo que quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a quitar esos prejuicios, esos estorbos que venimos arrastrando en nuestra vida, Señor, y podamos mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía tu alabanza, Señor, que tú escuchaste en el momento preciso nuestra necesidad. Hoy escucha la plegaria que estamos levantando, Señor, para que muestres tu reino a aquel que lo necesite en este día, en este lugar, Padre. Ayúdanos, Señor, danos la gracia y la sabiduría para poder exponer tu palabra como tú quieres, Señor. No como nosotros lo queremos, Señor, no como nosotros quisiéramos hacerlo, sino como tu santo y precioso Espíritu la ha enviado. ¿Y con qué propósito, Señor, la ha enviado a este lugar? Que se cumpla tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos esta historia de este hombre. A lo largo de este pasaje vamos a ir viendo que este rey de Aram, que era el patrón de Naamán, sentía una gran admiración por este varón. Era el comandante de su ejército, era el comandante de las fuerzas armadas ahí en Siria,
Y a través de él, pues Dios había dado grandes victorias a Siria. A través de él se habían visto muchas batallas ganadas, ¿sí? Pero pues a pesar de todo esto, había caído en desgracia. A pesar de todo esto, había caído en desgracia delante del pueblo y delante de Dios. Porque a pesar de que la sociedad lo idolatraba, era casi un héroe nacional este hombre, porque era muy valiente, no le tenía temor a nada, había traído salvación a esta nación, tenía una gran necesidad. Y el más insignificante de este pueblo no quería cambiarse un día por estar en su lugar de él. Estaba muy enfermo, tenía esta lepra que al final pues le iba a quitar la vida, al final iba a morir. Ese era su destino. Entonces pues vemos como en el versículo 2 dice la escritura que pues en ese tiempo andaban bandas de saqueadores arameos, que pues habían invadido toda la tierra de Israel, toda la nación de Israel habían invadido, y cuando llegaban a un pueblo, agarraban a todos los jóvenes, señoritas, todos se los llevaban de esclavos y los iban y los vendían. Los vendían a otros, a otras naciones, los vendían a aquellos que tenían mucho dinero. Y una de esas señoritas, desde pequeña, desde niña, había llegado a la casa de Naamán el sirio. Había llegado a esta casa de este hombre, ¿sí? Y ahí estaba, ahora ya era toda una muchacha, ya era toda una señorita que le ayudaba a su esposa de Naamán, ¿sí? Y vemos que pues ella se entera de esta necesidad. Vemos que pues a lo mejor veía a la familia afligida, vemos que a lo mejor veía la necesidad que había en este hombre. Imagínatelo ahí a lo mejor paseando en su casa por las noches inquieto, y la muchacha lo había visto esa gran necesidad que tenía. Entonces esta mujer, a pesar de que había llegado muy pequeña, no se le había olvidado al Dios que servía a ella. No se le había olvidado todo aquello que a lo mejor de pequeña había visto en su familia. Cómo adoraba a Dios, cómo buscaba a Dios, cómo tenían temor de Dios. Y eso, a pesar de que estaba en otra nación, ella no había abandonado a Dios. Tenía la plena certeza de que Dios estaba con ella. Y fíjate cómo en su momento, cuando tiene la oportunidad, a lo mejor en un desayuno, en una comida, en un día de compras, no sé cómo pasó, el chiste es de que en un momento ella le da el mensaje a su patrona, a su señora, abre sus labios y le dice a su señora: mira, si mi amo, si tu marido fuera a tal lugar, si tu marido fuera a ver al profeta que está allá en Israel, en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjate qué interesante las palabras de esta mujer, porque en el momento preciso, en el momento adecuado que Dios le puso para dar el mensaje, ella no se contuvo. Ella hizo lo que tenía que hacer, dar el mensaje, ¿sí? Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría, dice. Fíjate la fe de esta muchacha. Esta no titubeó como muchas veces lo hacemos nosotros. Como muchas veces a lo mejor tú has dado ese mensaje cuando ves una necesidad con alguna persona. Porque esta no dijo, mira, si vas a ver al pastor, a lo mejor va a orar por ti y a lo mejor Dios te sana. Fíjate, no, él no dijo así, ella no dijo así. Dice,
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, fíjate, si rogase, o sea, no, que no llegara con esa arrogancia que él tenía, que no fuera con esa altivez a lo mejor que se le trataba en este país, o como tú que a veces vas a algún lado y quisieras que toquen fanfarrias para recibirte, ¿no? Ella no, dice, mira, si rogase, o sea que, a ver, primero, si entrara en la actitud correcta, dice, él lo sanaría de su vida. O sea, no está dudando, tiene una fe porque sabe de qué Dios proviene ella, a qué Dios le sirve, a qué Dios busca. Entonces le dice, ella no estaba viendo si iba a poder su Dios, no. Ella decía con seguridad, ¿sí? ¿Ves la fe que tenía? ¿Ves la confianza que tenía ella? ¿Ves la disposición que tenía esta mujer para ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Ves la humildad que esta mujer tenía? ¿Ves cómo Dios en el momento preciso usa a la persona que menos esperas? Esta muchacha pues nada más hizo lo que ella sabía. ¿Cuál duda tenía? ¿Qué duda tenía? Ninguna. Él dijo, si él va con buena disposición, Dios lo va a sanar. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo? Si rogase. O sea, no así en la condición que a veces llegamos, ¿no? Que quisieras que te atendieran. No le dijo, mira, si tú vas y le ordenas al profeta, no. Fíjate, la palabra de Dios allá en Lucas 4:27 dice que en este tiempo en el cual estamos hablando, había muchos leprosos. ¿En dónde? En Israel, dice. Lucas 4:27 dice, había muchos leprosos. Pero ¿sabes una cosa? Dios a ninguno sanó. Al único que sanó fue a Naamán. Y puedes preguntarte muchas cosas. ¿Por qué Dios no sanó aún a los suyos? Y sanó a alguien que no era del pueblo de Israel. Pero así está la palabra de Dios. Dice que no lo sanó, sino a Naamán el sirio. Entonces, cuando esta familia, como en muchas otras, cuando esta familia recibe el mensaje de Dios y le dice, mira, la solución a tu problema está en tal lado. Ve la actitud de este hombre en el versículo 4. Entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Muchas veces actuamos de esta manera, ¿sí? Queremos el favor de Dios, queremos un encuentro con Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera. No fue al rey y le dijo, ¿sabes qué? Mira, voy a ir a tal lado, voy a ir a buscar a alguien que sane mi enfermedad, o voy a hacer esto porque acabo de recibir este mensaje. No, lo primero que hizo fue tratar de mover todo su entorno para llegar con buenas cartas de recomendación a este país. Empezó mal a buscar la bendición de Dios. Ese encuentro con Dios empezó a mover sus influencias, a utilizar sus medios. Y el primero que tenía que llegar pues era el rey, era su patrón. Oye, a lo mejor yo sé que estamos más altos que el pueblo de Israel, tenemos más armamento, ellos son menores que nosotros, y si tú me dieras algo, pues a lo mejor con esa influencia pudiéramos mover todo para que este hombre pues, me salve. Empezó mal a buscar la bendición de Dios. Echó mano de otras cosas, menos de lo que tenía que hacer. ¿Sí? Fue y le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. En el versículo 5, fíjate luego cómo se acomodan las cosas. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Echó mano de todos sus recursos, de todas sus influencia de hombre, claro,
pues hasta una carta le extendieron, echó mano de cosas materiales como el dinero, queriendo comprar el favor de Dios, como muchos lo hacen. A lo mejor dicen, si yo ofrendo o diezmo, ya estoy bien con Dios. En algunos lugares te lo han hecho creer. Aquí no es así. La palabra de Dios no nos habla de eso, ¿sí? Pensó que el hacer bien a otra persona, ya llevarle regalos y todo, iba a obtener la bendición. Y no fue así. Y no fue algo sencillo que llevaba, no fue algo sencillo. Fíjate, dice que llevaba 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Fíjate, ¿sabes lo que esto significaba? ¿Cuánto dinero llevaba? Llevaba 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Y llevaba la carta del rey. Y llevaba esa carta que nos deja varias lecciones. Fíjate, en el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjate, cuando no se hablan las cosas correctamente, cuando no se dicen las cosas correctamente y a la persona adecuada, ¿qué pasa? Se genera rumor, se generan muchos problemas, ¿sí? Porque para empezar, el rey de Israel no era el indicado para recibir estas cartas. No era el indicado para recibir este mensaje. Y no era el indicado para sanar a Naamán. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba haciendo mal todo, ¿sí? Y así sucede en la vida real. Cuando alguno de nosotros tiene un asunto pendiente con alguien y no tiene ese valor civil para ir y hablar las cosas como son, se generan rumores, se generan problemas, se generan chismes, ¿sí? Y se genera todo un problema, ¿sí? Se genera todo un problema. ¿Por qué? Porque no se actúa correctamente, porque no se hacen las cosas correctamente. Y este hombre así estaba, le estaba ordenando, no, fíjate, no le estaba diciendo o pidiéndole un favor, le estaba ordenando a aquel que ni siquiera podía hacer algo por su criado, ¿sí? Ahora, el versículo 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí, que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjate, ya empiezan los dimes y diretes, ya empiezan las ofensas, porque dice, o sea, ya ni siquiera por su envergadura, por su alto cargo se menciona a él como rey. No, le dice, este está mandando a su criado para que yo lo sane, ¿sí? Y con desprecio. En esta otra versión habla un poco más fuerte. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. Ya ni siquiera este hombre a lo mejor manda a un importante ciudadano, no, dice, manda a un leproso para que yo lo sane, ¿sí? ¿Acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca, pelea conmigo, decía este hombre, ¿sí? Ahora, vemos y podemos preguntarnos una cosa: la interpretación del rey de Israel, ¿estaba mal? ¿Estaba mal esta interpretación que el rey estaba haciendo? No. Yo creo que estaba interpretándola correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él pensaba que este hombre nada más estaba buscando una ocasión para tener una guerra con su país. Entonces vemos cómo un mal mensaje, una mala palabra dicha en el momento más inoportuno puede provocar muchas cosas.
puede provocar problemas, puede provocar pleitos, puede provocar problemas en una iglesia, en una familia, en tu casa, ¿sí? Puede provocar distanciamientos. ¿Cómo ha sucedido? Por no decir las cosas correctamente y en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, pues vemos, el rey ya estaba enojado. El rey ya estaba mal. El rey había recibido un mal mensaje y estaba provocando en él, a lo mejor, enojo, ira, incertidumbre. ¿Qué quiere este hombre? ¿Sí? A lo mejor nada más me está buscando para que me provoque y entremos en guerra, ¿sí? Mas, gracias a Dios, Dios siempre tiene a una persona en este tipo de problemas, una persona adecuada, una persona que sea un pacificador, una persona que conozca a Dios, y siempre están en el lugar adecuado. Nada más que muchas veces falta la gracia y la sabiduría para poder desempeñar esa labor que Dios te ha dado, ahí en tu familia, ahí en tu trabajo. Porque muchas veces cuando vemos este tipo de situaciones en el trabajo o en la familia, pues para evitar problemas mejor no me meto. Muchos así dicen, ¿no? Para evitar broncas mejor no me meto. Y dejas que ese problema, cuando a lo mejor tú tienes esa respuesta correcta. Bueno, cuando Eliseo escuchó esto, cuando Eliseo escuchó al rey, fíjate, en el versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjate con qué seguridad este varón de Dios sabía lo que tenía que hacer. No estaba dudando. Este varón le dice al rey: mira, mándamelo, échamelo para acá, para que pues vea que hay un representante de Dios en este lugar. Y muchas veces tú evitas esos problemas por no querer pararte por la verdad. Muchas veces tú tienes la verdad y ahí en medio de las familias hay distanciamientos porque no hay una persona con el temor de Dios que puede ser el intermediario, que pueda ser ese pacificador, ¿sí? Como lo dice la palabra de Dios. Siempre hay una persona que conoce de Dios, pero muchas veces la cobardía, la inseguridad, la falta de ese temor santo reverente no abre sus labios. Eliseo sabía del peligro de una guerra, por eso dice: no, espérame, antes de que tú hagas cualquier cosa, mándamelo, échamelo para acá. ¿Sí? Un hijo de Dios tiene que hacer lo que la gente no sabe hacer, lo que la gente no puede hacer, lo que el idólatra no puede hacer. ¿Por qué? Porque no conoce de Dios. ¿Sí? Dice: venga a mí ahora y verá cómo sí hay profeta de Dios en este lugar. ¿Sí? Entonces, fíjate, el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Acuérdate que la sirvienta le había dicho: si rogase a mi Señor. O sea, si llegara con esta actitud, si llegara con una actitud de necesidad delante de Dios, Dios lo va a escuchar. ¿Y qué hizo este varón? No, este varón no lo hizo así. Él llegó con toda su comitiva, llegó ante la casa del profeta, esperando muchas cosas de parte del profeta. ¿Sí? Fue con sus caballos, con sus carros ahí, y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. No se bajó, dice la escritura que no se bajó, no tocó, no saludó, no.
él se paró frente a la casa del profeta. Esperaba un recibimiento acorde a su persona, ¿sí?, a su alta envergadura, ¿sí? No se daba cuenta de su condición que tenía. No se daba cuenta que, yo creo que ni el más insignificante de sus servidores quería cambiarse por él en ese momento. Aunque él fuera el segundo del rey, aunque él fuera una persona importante, no quería cambiarse, ninguno de ellos. Pero este no se daba cuenta de su condición. Aún pensaba que era merecedor a muchas cosas, como muchas veces la gente lo espera, como muchas veces la gente lo piensa. Sí. Esperan que vayan a un lugar y se les reciba con fanfarres. Y mira, qué bueno, que esto, que lo otro. No. Este varón así estaba, ¿sí? Y fíjate, era tal su soberbia que no alcanzaba a mirar que lo que andaba buscando lo tenía al alcance de su mano. Ahí estaba lo que él tanto anhelaba. Ahí estaba al alcance de su mano. Pero esa soberbia que cargaba no lo dejaba mirar. Fíjate el versículo 10. Lo que hace el siervo de Dios. Entonces Eliseo le envía un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sí? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Sí? Y sanarás de esa lepra. Ahí estaba lo que él quería. Ahí estaba lo que él tanto anhelaba y que para muchos era imposible que sucediera. Ahí estaba delante de él. ¿No era esto lo que buscaba? ¿No era esta su sanidad que tanto anhelaba? Pero ve la actitud que él tenía. Ve su ego que no le permitió ver el mensaje de Dios para su vida. Como muchos hoy en día no permiten que Dios entre a sus vidas. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando muchas cosas. ¿Sí? Porque ese ego, ese orgullo, esa vanidad no los deja ver. ¿Sí? Él esperaba otra cosa. Él esperaba algo relumbrante. ¿Sí? Él esperaba a lo mejor otro tipo de ritual. ¿Sí? Pero esto, hermanos, esto que está haciendo el profeta de Dios en el versículo 10, le está dando un mensaje muy claro con 2 propósitos, ¿sí? Uno era que viera el poder de Dios, no al hombre, porque muchas veces la gente va a un lugar, mira, si vas a tal parte, tu enfermo va a sanar. ¿Y qué pasa con esa gente? Va, y es cierto, Dios a lo mejor lo sana en ese lugar. Y su mirada no la pone en el que hizo el milagro, la pone en el predicador, la pone en el pastor. Y es lo que estaba haciendo Eliseo. Dice: mira, ni siquiera me vas a ver, porque quiero que veas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque quiero que veas a aquel que todo lo puede. ¿Sí? Y 2, quería ver hasta dónde había obediencia en este hombre. Si estaba dispuesto a escuchar el mensaje de Dios, si estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Por eso le da lo trata de esta manera. Por eso le envía, no fue él, envía un mensajero. Le envías un mensajero y le dice: pues ve y lávate 7 veces. Cuando tú tienes una necesidad en casa, cuando tú tienes un enfermo en casa, muchos de ustedes lo primero que hacen es: vamos a llamar al pastor. Pero no sabes que el pastor va a invocar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el mismo que tú conoces. No sabes que ese mismo Dios puede actuar por tu boca, por tu fe. ¿O no dice allá en Marcos, cuando bajaron estos 4 a este enfermo por el techo, ¿lo sanó por la fe de él o lo sanó por la fe de ellos? Dice la palabra de Dios: al ver la fe de ellos, le dijo
al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. ¿No? Pero muchas veces nosotros confiamos más en el predicador, confiamos más en el evangelista. Ay, es que va a venir fulano, es que nos va a traer milagros, es que mira, no, hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú temes a Dios, Dios puede actuar por ti. ¿O no dijo que estas señales seguirían a aquellos que iban a amarlo, a aquellos que iban a servirlo? No los mandó a ser discípulos a todas las naciones y les dijo: mira, y ustedes vayan y oren por los enfermos, y los enfermos se levantarán, y los enfermos sanarán. Pero ¿cuál era el requisito? Amarlo y obedecerlo. Y este hombre le dan el mensaje, le dicen: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. Y obedeció, ¿no? ¿Cuál fue su actitud? Fíjate, versículo 12. El 11, perdón. Naamán se fue enojado, diciendo, fíjate: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Fíjate, ¿dónde hemos visto este tipo de reacción? En todas las áreas, ¿sí? Este hombre hizo lo que muchos religiosos hacen, ¿sí? Yo creo que a lo mejor pensó: va a haber una gran campaña, va a haber una noche de milagros, va a haber una noche de liberación aquí, va a convocar a los más altos religiosos de este lugar y vamos a hacer una ceremonia especial donde Dios me sane. A lo mejor lo pensaba, como muchos hoy en día tristemente se dejan arrastrar por la religión. Es que vamos a tener una noche de milagros y córrele para allá. Y ahí vamos. Y después de 4 o 5 ofrendas que te piden, y ahora sí vamos a orar por los enfermos. ¿Sí? Y este varón es lo que pensaban, ¿sí? Pero primero se molestó muchísimo, ¿sí? ¿Tú has visto esa reacción cuando a veces la gente no tiene ese control y por cualquier cosita estallan? ¿Sí? Esto que estaba haciendo el profeta de Dios le pegaba mucho. ¿Sabes dónde? En su ego, en su orgullo. Le pegaba mucho a él, ¿sí? Y había 2 cosas en especial que le molestaban mucho, que le disgustaron, ¿sí? Y una era que Eliseo estaba menospreciando su persona. ¿Por qué? Porque no estaba saliendo él, estaba mandando a su criado. Y eso le molestaba mucho a él, ¿sí? Al mandar a un mensajero y no salir él a recibir al tan importante jefe del ejército de su país, al salir a recibir al segundo de a bordo del rey. ¿Cómo? Hoy tristemente esto sucede a menudo con los grandes predicadores que se dicen. Quieren, sí voy a tu iglesia, hotel de 5 estrellas, ¿sí? Transporte del hotel a la congregación, las mejores comidas. Y dice un polista, un predicador, y dice: si hablamos 2 horas, te cuesta $3,000 la prédica. Pero si ministro y me paso otras 2 horas, ya le pones otros 2,000 y ya sube a 5. ¿Sí? Si hay sanidades y milagros, le ponemos otros 1,000. ¿Sí? Y te van haciendo la cuenta. Y aquí en México también, o sea, también. Hace muchos años, cuando yo andaba en una religión también, llegó un predicador a Pachuca y dice: miren, si quieren que la ofrenda sea para ustedes, yo la voy a promover y la ofrenda se le va a quedar a la iglesia, pero entonces necesitan garantizarme 3,000 pesos por noche. Por noche 3,000 pesos, y toda la ofrenda que se recoge es para ustedes. Pero de lo contrario, se las cambio. Yo promuevo la ofrenda, me quedo con la ofrenda y ustedes no me pagan nada. Pero se llevaba todo lo que quitaba. Es real, yo lo viví, yo me consta. Este hombre pensaba que le iban a tratar
Pues así de una manera muy alta, sí, pero pues el varón de Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero pensó que le estaba menospreciando a su persona, ¿sí? Que pues a lo mejor él no quería salir a recibirle, ¿sí? Él, te vuelvo a repetir, él pensaba, dice ahorita, vamos a ir a conocer la sinagoga donde va a ser el servicio especial, donde él va a orar a Dios y va a ir y poner su mano en la parte afectada de mi cuerpo y voy a ser sanado. ¿Sí? Él quería a lo mejor tener un contacto con el siervo de Dios, ¿sí? Pero al no salir las cosas como él las había imaginado, ¿qué pasó? Se puso de mal genio. Y así sucede con mucha gente, ¿sí? Pareciera que le importaba más recibir el honor que la cura para su enfermedad. Pero no nada más eso le molestaba, no nada más eso le molestó a Eliseo, ¿sí? Le molestó que parecía que estaba despreciando a su país, lo estaba mirando a lo mejor un poco más chiquito que el propio Israel, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, es lo primero que dice en el versículo 12, dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, ¿sí? Se fue malhumorado. Él pensaba que estos ríos eran mejores que el río Jordán, ¿sí? Que no estaba a la altura de estos ríos de su país, ¿sí? Dice, por lo menos estos dos ríos son mejor que todas las aguas de Israel. Ahora, ¿qué le dice? Si me lavo en ellos, ¿no seré limpio? Y pues sí, si se lavaba en ellos, lo único que se le iba a caer era la mugre. Pero no iba a sanar. No iba a sanar, hermano. No iba a sanar porque Dios no lo había establecido así. No seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Sí. ¿Qué pasa con este hombre? Ahí estaba la solución a su problema. Pero él no quería hacerlo de esa manera. Como muchos les sucede. Si quieres ver la gloria de Dios, pero no quieres someterte a Dios. Si quieres que Dios actúe en tu familia, pero tú no quieres someter a tu vida a su voluntad de Él. Si queremos ver la grandeza del Señor en medio de nosotros, pero no queremos someternos a su grandeza, a su poder, ¿sí? Y ese enojo, ese orgullo, lleva a cometer muchas torpezas. No, tú puedes pensar, a lo mejor, no, pues es que este es un lugar pequeño, es que ve la gente, no. Y puedes decir cosas que luego traen consecuencias. Como muchos lo hacen, cuando están enojados, dicen cosas, hermano, y si hacen cosas que después se arrepienten, que después traen consecuencia, ¿sí? Que después traen esas consecuencias. ¿Por qué? Porque nos hacen cometer torpezas, ese orgullo, ese enojo. Como este hombre, estaba tan cerca de la bendición y él no la miraba. ¿Sí? Pero volvemos una vez más a ver la misericordia de Dios al utilizar esta ocasión a sus criados, sus propios criados de él, en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Fíjate, qué interesante este versículo 13, porque él no esperaba que a lo mejor
sus criados le dieran una cachetadota con guante en blanco. Porque primero, fíjate, primero le dicen, padre mío, a ver, papito, cálmate. A ver, jefecito, como a algunos les gusta que les digan, jefecito, o cuando tú te bajas del carro corriendo y vas con el agente de tránsito, ya con el billete en la mano, y le dices, jefecito, ¿cómo está? ¿Sí? Pues espero que no lo hagas todavía, pero antes a lo mejor sí lo hacíamos, ¿verdad? Pero espero que hoy ya no pasemos por eso. Entonces esto le dan su lugar, y a esas personas orgullosas, vanidosas, es lo que les gusta, que le den su lugar, que los apapachen. Sí, pero fíjate, primero lo apapachan y después toman. ¿Por qué? Porque le dicen, a ver, si te manda a hacer algo, si te manda a conquistar otra ciudad, ¿no lo vas a hacer? Si Eliseo te hubiera dicho, mira, si vas y conquistas esta ciudad y me traes tantas personas, ¿no lo vas a hacer? Lo hubiera hecho, porque sabía que lo podía hacer, pero era algo difícil. Era algo complicado, pero algo tan sencillo como el que se fuera a zambullir 7 veces, ¿sí? Se le hacía muy poco. Pero estos, y Dios usó la vida, porque a veces usa la vida del incrédulo, ¿para qué? Para avergonzar al que conoce de Dios. Y Dios los usa. Y Dios usó estas vidas, ¿sí? Le estaban diciendo, a ver, si te hubiera mandado una cosa más difícil, no lo hubieras hecho. Si te hubiera dicho, haz esto o aquello, ¿no lo hubieras hecho? ¿Sí? Entonces, oye, si Él te está mandando esto, vas a ser limpio. ¿Sí? ¿No es eso lo que veniste a buscar? En otras palabras le están diciendo, ¿no es eso lo que tú querías? Pues entonces ve, lávate y serás limpio. ¿Qué pierdes? Nada. ¿Qué vas a perder? Nada. ¿Ah? Pues entonces, lávate y serás limpio, le dicen. Y fíjate, tuvo que entender que para eso tenía que dejar a un lado lo que ya había manifestado. Dejar a un lado su arrogancia, su orgullo, ¿sí? Su jactancia, su soberbia, tenía que hacerla a un lado. ¿Sí? Y a veces es tan difícil esto. A veces es tan difícil que la gente lo entienda, ¿sí? Pero cuando tú lo entiendes, Dios mete su mano en las vidas. Fíjate lo que dice el Salmo 138:6. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, mientras esté esa altivez, mientras esté ese orgullo, esa jactancia, Dios no puede mirarte. Tienes que hacerlo a un lado. Dios no te puede atender. Mas si tú haces lo que está en tus manos, Dios te va a atender cuando más lo necesites. Cuando hay esa humildad en tu vida. Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Pero Él, o sea, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él tenía que hacer a un lado todo esto que estaba estorbando en su vida. Naamán quería un encuentro con Dios, tenía la necesidad, pero su orgullo, su arrogancia, su soberbia, su enojo lo hacía mirar de lejos la bendición de Dios. No alcanzaba a mirar esa bendición. Versículo 14 de Segunda de Reyes 5:14. Cuando él hizo a un lado, dice el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjate,
después de cambiar de actitud, yo creo que recapacitó y dijo, bueno, pues si nada pierdo, pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si lo que me está diciendo este hombre es cierto. Hizo lo que le mandaron, y para hacer lo que le mandaron, pues tuvo que bajarse de su macho, tuvo que bajarse de ahí. Vio al mirar lo que Dios hizo después de sumergirse 7 veces, vio el poder de Dios, fue sanado, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios en Romanos 6:4, empezó una vida nueva. Él no sabía a lo mejor que de un bautismo que hay que hacer, ¿sí? Pero literalmente lo hizo. Fíjate, se tuvo que sumergir al agua para nacer nuevamente, para tener una vida nueva. Y él, cuando hace este acto, que para muchos debe de ser muy importante, para todo el cristiano que realmente ha nacido de nuevo, debe de anhelar ese bautismo en la vida y resurrección del Señor Jesucristo. Lo hizo, ¿sí? Bajó a las aguas, y cuando salió, su carne estaba llena. Empezó una vida nueva delante de Dios. ¿Por qué te digo delante de Dios? Porque al salir después de esto, cambió todo, cambió para él. Fíjate, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjate la actitud que él tuvo, ¿sí? Fíjate cómo cambió, volvió totalmente cambiado, física y espiritualmente. Este hombre que no quiso bajarse de su caballo, a lo mejor de su carruaje, no quería bajarse, ahí estaba. Dice la palabra de Dios que se puso delante de él, del varón de Dios. A lo mejor le dijo a su criado: ahora quiero hablar con él personalmente, ahora quiero que venga. ¿Por qué? Porque ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, dice. Y luego dice: te ruego, ahora sí, fíjate, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aún había cosas que no había dejado completamente, porque él pensaba pagar el favor de Dios con algo material. Como a veces muchos lo hacen: voy a dar mi ofrenda para estar bien con Dios. No lo haces en agradecimiento. A veces lo hacen por estar bien consigo mismo, con su conciencia. O como aquel que llega al semáforo y empiezan a pedirle, y pues dices: hay que darle. Sí, hay que ser dadivosos, pero hay que ver la necesidad de la gente. No todos tienen la misma necesidad, hermanos. Hay personas que están en los semáforos pidiendo y que ganan más que tú y que yo juntos, ¿sí? Pero hay que pedirle gracia y sabiduría para poder hacer y dar buen testimonio delante de Dios. Aún todavía tenía cosas, pero volvió cambiado. Reconoció que quien había hecho la obra era Dios. No había sido Eliseo, porque él dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. No dijo: ahora conozco que no hay un enviado de Dios, que no hay un pastor sino en Israel. No, él dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Sí? No reconoció que haya sido Eliseo el que lo sanó. Reconoció que fue el instrumento que Dios usó para recibir la indicación de parte de él, ¿sí? Y en agradecimiento, pues no podía darle las cosas materiales a Dios, ¿verdad? En agradecimiento él quería: bueno, pues vamos a darle algo al varón de Dios, ¿sí? Pero gracias a Dios, como hoy en día todavía hay varones que tienen el temor de Dios y no se dejan comprar por cosas materiales. Gracias a Dios, ¿sí? Entonces,
¿Quiénes son los más capacitados para hablar de la gracia de Dios? Los que la han recibido, hermanos. Aquellos que hemos recibido el favor de Dios. Aquellos que hemos recibido un favor inmerecido de parte de Dios, como primeramente es el perdón de nuestros pecados. Y enseguida, a lo mejor algunos de nosotros hemos recibido sanidad en nuestro propio cuerpo, como un servidor, pues podemos hablar de esa gracia de Dios, porque cuando la ciencia nos había desahuciado, Dios nos dio una nueva oportunidad. Este estaba desahuciado por toda la gente. Este ya no tenía esperanzas, iba a morir en pecado, iba a morir por su lepra. Mas sin embargo Dios lo sanó, le dio nuevamente una piel sana, ¿sí? Y fíjate el versículo 16, lo que le contesta el varón de Dios. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Fíjate qué seguridad tenía Eliseo, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice, está en el templo, está en mi casa. No, dice, en cuya presencia estoy. O sea, donde yo quiera, donde yo ando, donde estoy, ahí en mi trabajo, ahí en mi casa, ahí cuando estoy barriendo, cuando estoy lavando trastes, cuando estoy hablando con mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Honrar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy en su presencia. O sea, Dios no habita en cuatro paredes, ¿no? Mañana este salón lo utilizan para dar clases, también para orar aquí, ¿sí? Pero no por eso, o porque hoy estás aquí o estamos aquí. Bueno, Dios está aquí con nosotros hoy, pero Dios habita no en templo hecho por manos de hombres, sino su cuerpo, su corazón. Dice la palabra de Dios que tú eres templo del Espíritu Santo. Y este varón sabía bien, porque decía, en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia. No, Dios no se quedó en la cruz del Calvario. Jesús no se quedó ahí en la cruz clavado como muchos lo tienen en sus casas. No. Este sabía una cosa: vive Jehová, vive Dios en cuya presencia estoy. Dice que no la aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa. Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque sabía una cosa: Dios lo estaba mandando. Dios estaba con él. ¿Sí? Y cualquier siervo de Dios que tema a Dios, que ame a Dios, no omite recompensas, ni por la palabra que se da, ni por un gran milagro o un pequeño milagro que Dios haga a través de él, ¿sí? Y mucho menos, oílo bien, mucho menos se debe recibir una dádiva de un recién nacido, de un nacido de nuevo, porque le pones tropiezo a su alma, lo haces tropezar, ¿sí? Y además ni la necesitaba. Sí, dicen los historiadores que Eliseo vivía una vida escasa, si tú quieres, modestamente, pero delante de Dios, y a mucha honra lo hacía. Y era lo más importante, mostrar a este recién nacido el honor de Dios. Está por encima de todas las cosas, ¿sí? Está sobre cualquier cosa material el honor de Dios, y él bien lo sabía. Pero vemos cómo Naamán era otro. El versículo 17 dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fíjate, era tal su convencimiento, era tal su nacimiento de nuevo, que estaba convencido de una cosa: Dios está aquí en Israel. Dios es el auténtico, el que está en esta tierra. Era tal su convicción que pensó que solamente en la tierra de Israel se podía adorar a Dios. Por eso él quería llevarse 2 cargas de tierra en estas mulas. ¿Para qué? Para hacer un pequeño altar en su pueblo, en su ciudad. Y esa tierra de Israel le motivaba a que ahora tengo tierra de Israel y aquí voy a buscar a Dios nada más.
porque aquí va a estar. Y él estaba convencido, ¿sí?, que nada más podía ofrecer sacrificio a Dios. Sí, fíjate bien la actitud que él tenía ahora. Él que había menospreciado el mandato de Dios, el que había menospreciado las aguas de aquel país, ahora quería llevarse hasta la tierra. Fíjate qué contraste, ¿no? ¿Sí? Vente, déjame llevar dos cargas en estas mulas para que haga yo un altar y adore yo al Dios, porque solamente en Israel está. Dios está en todo lugar. Ahí donde estés, ahí está. En tu casa, ahí está Dios, siempre y cuando tengas ese temor reverente. Y fíjate, aquí pasa algo curioso en el versículo 18. De un auténtico recién nacido, fíjate, de un auténtico recién nacido, versículo 18. Cuando Dios cambia a las personas y pone el temor reverente, el temor santo, esto sucede. Dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey se entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Estaba consciente de una cosa: Dios lo iba a ver en todos lados, ¿sí? Pero vemos esta actitud de un auténtico recién nacido. Él no quería ofender a Dios en ninguna de sus cosas. Él no quería ofender a Dios en ninguna actitud que él pudiera tener. ¿En dónde? En donde él habitaba, en donde él vivía, en donde él trabajaba. Él no quería que Dios se disgustara por alguna cosa que a lo mejor a los ojos de Dios era malo. Y no sé si te pasó a ti cuando recién conociste a Dios, cuando recién naciste de nuevo. No querías ofender en nada a Dios. Consultabas a Dios por cualquier cosa que tú querías hacer. Y eso es una actitud correcta de una persona que ha nacido de nuevo, ¿sí?, de una persona que está empezando a caminar el camino de Dios. Es muy correcto esto, ¿sí?, porque a veces todo es pecado delante de esta persona, ¿sí? A veces cuando no se ha entendido bien hacer la voluntad de Dios, aún cosas que pudieran no ser pecado delante de Dios, la misma convicción que uno tiene las convierte en pecado. Por ejemplo, en el trabajo llegó un momento, hermanos, que cuando Dios trata contigo, cuando Dios llega a tu vida, todo lo que quieres hacer es para darle gloria a Dios. Pero tristemente hay situaciones en los trabajos que a veces ofenden a Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a dar un testimonio de un servidor. Cuando yo trabajaba en el taxi, hubo en ciertas ocasiones que era tal la falta de entendimiento de las Escrituras que ponía restricciones a mi propio trabajo, ¿sí? Por ejemplo, llegó hace muchos años ya, llegó el momento en que casi les quería preguntar a los pasajeros a dónde van, ¿sí?, para llevarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se subía una pareja, a veces a tal lado, a la Reforma. ¿A dónde vas? A un antro, a un hotel. Es tu esposa, es tu novia, ¿qué es? ¿No? Cuando no se debe de hacer, hermanos. Honestamente, pues sí, hoy a lo mejor siento vergüenza al exclamar esto, pero no tenía el entendimiento. Este hombre decía: cuando yo vaya
fíjate bien, cuando yo vaya con mi patrón, el rey, con mi señor, dice, cuando yo vaya con él, que me perdone Dios porque este hombre va a adorar a un Dios no conocido. Pero como yo soy su segundo, se apoya en mi brazo. Entonces cuando él se tenga que inclinar a su Dios, pues yo lo voy a tener que hacer. Pero que me perdone Dios. Que me perdone Dios por eso. Ahora, ¿estaba fuera de lugar su petición, hermanos? No, estaba correcta, hermanos. ¿Sí? Es por ejemplo, hace muchos años conocimos a una persona que se dedicaba a meserear en un restaurante. ¿Sí? Este hombre era cuidador de una hacienda también allá en El Chico. ¿Sí? Por ahí anda todavía, pero ya no se concreta. Pero llegó un momento en que Dios le alumbró tanto que pidió consejo para, mira, dice, a ver hermanos, dice, mis patrones llegan el fin de semana y me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me prepares una comida de este día. Y se la prepara. Nada más que después va y me dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a la bodega o al carro y me traigas estas botellas y me prepares una bebida. ¿Sí? Y estaba recién nacido. Estaba nuevo. Dice, mi conciencia no me lo permite. ¿Qué hago, hermanos? ¿Qué hago cuando me mande a esto? ¿Qué hubieras hecho tú? Es como este varón. Dice, cuando yo vaya con mi patrón el rey y me incline ante su Dios, porque me tengo que inclinar, porque él se apoya en mi brazo. Si hubiera dicho él, me quedo hasta allá atrás, allá me deja. No, dice, pues a lo mejor ya estaba anciano el rey y se tenía que apoyar. Y al inclinarse ante su Dios, pues él tenía que hacerlo también, o lo iba a dejar que se cayera, o lo iba a soltar ahí, ¿no? O lo iba a soltar, ¿no? No, espérate, yo no. Es Dios el que viene y cambia las cosas y cambia tu convicción y te dice, mira, es momento de que dejes esto, es momento de que dejes aquello. ¿Sí? Pero es Dios el que viene a la vida de estos recién nacidos. Pero qué importante es entenderlo, ¿sí? Porque a veces queremos que la gente haga lo que nosotros no hicimos en su momento. ¿Sí? Después un hermano con los años me preguntó, oye hermano, y si una pareja te dice, llévame a tal lugar, ¿tú qué vas a hacer? Yo, pues me están contratando por un servicio. Le digo, es como si yo te la cambio, a ver. Si veo que llego a la parada de la central y veo que una señora me hace la parada con muchas flores, a ver señora, ¿la lleva a los muertos? ¿La lleva a su virgen? ¿O a dónde lleva sus flores? Porque si va con los muertos no la puedo llevar. Si la lleva con su virgen, pues mucho menos, ¿no? Pero si la llevas de regalo, entonces sí te llevo. Hermanos, ¿qué es eso? Es falta de madurez, es falta del conocimiento de la Escritura, ¿sí? Este hombre tenía que sujetarse a su trabajo. Yo creo que con el tiempo lo abandonó, lo dejó, no sé, porque ya no dice mal la historia, ¿sí? Pero en su momento tuvo que tomar las decisiones. Pero cuando llegara esa madurez, ese conocimiento de Dios, pero mientras, dice, bueno, si estoy con el rey, no de decirle que no. Sí. Hay que entenderlo, hermanos, hay que ministrar, porque fíjate lo que a continuación le dijo a este siervo de Dios. Versículo 19. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Pero lo importante de este versículo 19 dice, ve en paz. Fíjate, tristemente
Normalmente, los que más meten en problemas a los predicadores son los que ya tienen más tiempo, son los que ya tienen más años. ¿Y sabes por qué? Porque cuando van a pedir un consejo quieren escuchar exactamente lo que ellos desean. Si tú me dices que no lo haga, órale, ¿sí? Había un preso que estábamos visitando en el penal de Pachuca hace muchos años también. Visitamos varios años el penal de Pachuca. Y llegamos y le predicamos y él se convirtió a Dios. Y tenía muy buena actitud. Y en determinado momento empezó a abrir todo su corazón, toda su vida, me le empezó a platicar y empezamos a ministrarlo. Cada sábado íbamos. Y llegó el momento en que me dice, ¿sabes qué? Dice, mira, yo quiero confiarte cosas que nadie le he dicho. A ver, dímelas. Dice, mira, yo no soy casado con la mujer que viene. Tengo 3 hijos. No soy casado. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué con eso? Dice, bueno, yo sé que mi vida no está bien delante de Dios. Yo sí ya amo a Dios, ya sirvo a Dios, pero esto no se lo había dicho a nadie. Entonces, ¿cómo le hago para arreglar mi vida? Pero pues nomás hay 2 cosas, ¿sí? ¿Quieres estar delante de Dios bien? Cásate con esta mujer. Cásate y dales el apellido a tus hijos. Esa es una. Y la otra, deja de mirarla. Sepárate de ella. Y cuando ya sientas la necesidad de casarte, de arreglar tu vida, pues entonces hazlo. Pero puedes hacerlo. Le digo, son 2 cosas. Pero esas son las 2 opciones que yo te doy. Pero la decisión tú la vas a tomar. Dice, no, es que yo quiero que tú me digas si es lo mejor casarme o si es mejor dejarla. Si tú me lo dices, yo lo hago. Y muchos que hoy tienen más años caminando con Dios, es lo que quieren escuchar. Quieren que el pastor les diga exactamente lo que quieren, lo que van a hacer. ¿Sí? Este siervo de Dios, y vi comentarios y vi algunos pastores que no están de acuerdo en lo que le dijo. Eliseo le dijo, ven en paz. Algunos dicen que fue permisivo, que se hizo como que de la vista gorda. Algunos otros dicen que pues se hubiera parado por la verdad y le hubiera dicho, no, tú no puedes hacer eso delante de otro Dios. ¿Sí? Mas sin embargo, no le dijo lo que tenía que hacer. No le dijo, hazlo, y tampoco le dijo, no lo hagas. Porque sabía una cosa, tarde o temprano Dios lo iba a llevar a una madurez donde él tuviera que darse cuenta y tomar la decisión por su momento. ¿Sí? Y por eso le dijo, ve en paz. ¿Sí? Entonces, no quería ponerle obstáculos a ese recién nacido. ¿Sí? No quería estropear esa condición de recién nacido a este varón. ¿Sí? Entonces, en conclusión podemos ver que este hombre tuvo que dejar cosas que venía arrastrando, tuvo que dejar ese orgullo, esa vanidad, tuvo que hacer a un lado su yo personal, su soberbia, su altivez, para poder encontrarse con Dios. ¿Sí? Para poder tener ese encuentro con Dios. Y vemos también cómo Dios usa al humilde. Ahí dice que muchas veces es menospreciado en las iglesias, en las congregaciones. ¿Sí? A esa muchacha, a esos criados. ¿Y cómo Dios los usa? En la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Únicamente es dejarse guiar por la voluntad de Dios, por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios. No es como muchas veces lo hemos escuchado. Hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer... No, Dios ya preparó las obras por las cuales tú vas a tener. Solamente
quiere que tengas esa disposición que Naamán tuvo que aprender. Como hoy, cada uno de los que estamos aquí tenemos que aprender de parte de Dios. Humildad, sí, dejarse guiar por Dios. Y ojalá y lo entendamos. Oremos a Dios y digámosle a Dios, gracias por tu palabra. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Dios, porque nos enseña, Señor, que tus pensamientos no son los nuestros. Porque nosotros pensamos hacer las cosas de una manera, cuando tú, amado Dios, las has trazado de otra manera, Señor. Padre, ayúdanos a tener la actitud que tuvo este hombre cuando nació de nuevo. No quería ofenderte. No quería, Señor Jesús, que nada le estorbara en su relación contigo. Estaba tan agradecido, Señor, que a lo mejor es cierto, cometía torpezas, mas sin embargo, Él quería agradarte, que era lo principal. Él quería glorificar tu nombre, Señor. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, veamos si no hay nada de esto en nuestra vida. Si no hay ese orgullo, esa vanidad, esa jactancia, esa soberbia, esa altivez que nos esté impidiendo el poder tener un encuentro contigo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos a crecer en esa gracia tuya, en ese amor tuyo, en ese conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a dejarnos guiar por la voz de tu Espíritu, Señor, y no por nuestro carácter, y no por nuestro impulso, sino que seas tú glorificado a través de nuestra actitud, a través de nuestras obras, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te buscaré con todo mi ser. Amén, Señor. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que me veas a mí. Que así sea, Dios.